La situación de la inmigración en esta parte de la región, aparentemente esta problemática no está siendo abordada de una manera objetiva por los Estados Unidos. No se está discutiendo la política migratoria que se aplica con los países que son afectados en esta situación. No, fíjense, vea, Estados Unidos es el único, o el casi único en realidad, país que no discute su política migratoria. Para ellos la política migratoria es un asunto interno y por lo tanto no la discuten, ni siquiera se ha discutido cuando hemos firmado los TLCs. O sea, en la estructura de los TLC la política migratoria no ha sido objeto de ninguna discusión ni ninguna palabra se ha dicho sobre eso, porque ellos rechazan discutir su política migratoria, a diferencia de países como los de la Unión Europea, que sí discuten la política migratoria. Acabo de estar en Quito, Ecuador, en un seminario organizado, oficiado por la Unión Europea, Oxfam y otras instituciones, justamente para discutir la nueva realidad migratoria en Europa. Esta expulsión de 1.100 peruanos, ¿se han cometido algunos excesos? Bueno, hay un problema ahí que también hay que reconocer, o sea, son irregulares, es decir, que no tienen papeles en regla, en fin, que cruzar la frontera, ¿no? Y yo creo que tiene que encontrarse una solución a la situación de irregularidad de los países, ¿no? Si no, lo que está viendo es una especie de xenofobia, ¿no? O sea, hace unos días atrás, un poco más de una semana, un funcionario del gobierno de Cataluña dijo que había naciones con tendencias criminales, entre ellas la del Perú, ¿no? Como también la de Rumanía, ¿no? Y eso me parece una política que conlleva una cierta xenofobia, un racismo contra determinados... Es agraviante eso. Claro, pero es que es como el tratamiento de los gitanos en Italia, ¿no? Que los tienen fichados y todo lo demás. El tratamiento de los gitanos en Italia es casi como los judíos en la Alemania nazi por momentos, ¿no? Entonces creo que se viene una ola fuertemente discriminatoria en algunos países de Europa y en Estados Unidos, como consecuencia en parte de la crisis económica mundial. Ayer nuevamente han caído las bolsas a nivel mundial. Hoy día, más allá de la inyección que ha hecho Estados Unidos, por lo tanto la mano de obra de los migrantes en Europa y en Estados Unidos se va a precarizar aún más todavía, ¿no es cierto? Los salarios van a bajar aún más y van a aumentar los despidos, ¿no? Lo que significa seguramente que va a continuar esta política de ir sacando claro, pero por supuesto van a seguir sacando de buenas maneras, en muchos casos pagándole a los migrantes para que se vayan de esos países. Por ejemplo, hace un tiempo Japón pagaba $3.000 por persona, más pasajes, Europa pagaba 10.000, algunos países de Europa daban 10.000 euros, en fin, pero también mediante simplemente la expulsión, ¿no? Ahora, yo también les pediría que miren hacia América del Sur, o sea, hay como 500.000 peruanos, un poco más, entre Chile y Argentina. O sea, es un gran contingente de peruanos, ¿no? ¿Cuál es la situación de estos compatriotas en esos países? Fíjense, mi percepción, que está sujeta siempre a discusión, a debate. Yo encuentro a los peruanos que viven en Argentina mejor que los peruanos que viven en Chile, para comenzar, ¿no? O sea, ambas migraciones, la de Chile y la Argentina, son migraciones relativamente nuevas, son migraciones como consecuencia del desastre económico de Alan García en los 80 y del choque económico de Fujimori en los 90, ¿no? Es migración de ese tiempo, ¿no? O sea, más o menos, un poco más de la mitad son migrantes de Lima, y otro porcentaje importante son de Ancas y La Libertad. O sea, el norte migra más. Es una migración de escasos recursos en muchos casos. De personal o personas no calificadas tampoco, ¿no? Depende para las tareas. Por ejemplo, si uno va a Argentina, una tarea que realiza mucho, sobre todo las mujeres. Además, la migración se ha ido feminizando. Cada vez más hay más mujeres que migran, cada vez más son las mujeres las que envían más remesas a sus países. O sea,
y lo que y una de las tareas que requieren mucho las mujeres es trabajar del hogar, ¿no? Entonces, en Chile, por ejemplo, la palabra nana peruana es todo un símbolo, ¿no? O sea, existe la nana peruana, o sea, como un símbolo de, no sé si de prestigio, pero como que las peruanas solamente sirven para ser nanas, algo así, ¿no? Por eso es bien un poco lamentable, ¿no? Y en Argentina, las nanas, entre comillas, que no tienen nacionalidad, son nanas o los empleados del hogar, tienen quinta media, entonces, y en algunos casos tienen estudios superiores, entonces no son tan mano descalificadas para esa función, al revés, están recontra sobrecalificadas para ser empleadas domésticas con quinta media o 1 año o 2 años de universidades, en fin, entonces hay toda una variedad, pero es una mano, es una migración, digamos, de escasos recursos, ¿no? Y a nivel de Parlamento andino, Sí. ¿qué se puede hacer para mejorar la situación Sí. de los peruanos en la región? Ya. Bueno, yo voy a ir, ojalá que me puedan escuchar, voy a ir a Chile, Argentina en primer lugar, ¿no? En ese orden, en el mes de noviembre he prometido volver para reunirme con las comunidades peruanas. Espero reunirme aquí en Lima antes de mi viaje con las asociaciones de familiares migrantes que existen en el país, ¿no? Pero además estamos proponiendo una serie de legislaciones, ¿no? O sea, en coordinación, por supuesto, con la Cancillería, con el Congreso. Espero reunirnos mañana con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Ana Jara, ¿no? Uno es lo que hemos llamado el canon consular, ¿no? O sea, fíjense, los migrantes dejan o envían al país 2.500 millones de dólares aproximadamente, un poco más, ¿no? Son responsables de un 30% o un poco más del turismo que se hace en el país. O sea, más de un tercio de que entran al país son peruanos que residen en el exterior y aportan mucho dinero, ¿no? O sea, todo eso es una bolsa que si uno le aplica el IGB da una cantidad determinada. Entonces, una cantidad de ese IGB debería pasar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea utilizado exclusivamente en los consulados. En los consulados hay muchos problemas, ¿no? En algunos casos, lamentablemente, hay mucho maltrato hacia los peruanos, ¿no? O sea, ¿Por el mismo consulado? por supuesto, pero por supuesto. ¿Qué tipo de maltrato? ¿Cómo qué tipo? Se demoran, pues, hacen cola de 5 horas, se demoran en los papeles, hay maltrato en el sentido de maltrato, o sea, no les hacen caso, porque hay gente de escasos recursos muchas veces, ¿no? O sea, hay que tomar eso en cuenta. O sea, yo he ido a visitar días miserias en Argentina, cuando hicimos la campaña para Ollanta, yo era responsable de toda la campaña externa, y realmente son situaciones, pues son como la vuelta perdida, ¿no? Son menos en algunos lugares donde viven, ¿no? Claro, dramático, obviamente, ¿no? Y entonces, mejorar las condiciones de los consulados, ampliar el número de personal, inclusive que el Perú tenga, en lugar de tener un consulado en Buenos Aires, tenga 2 consulados en Buenos Aires, en lugares distintos, ya en La Paz hay 2 consulados, en La Paz y en el Alto, por ejemplo. Entonces hay que inyectarle dinero, recursos, mejorar la capacitación de los diplomáticos en los consulados, para que no maltraten a las personas, en fin. Se requiere en ese sentido un canon consular que permita mejorar la atención a los peruanos. Esa parte es preocupante, la que Claro. se manifiesta el maltrato de peruanos contra otros peruanos en el exterior. Por supuesto, Eso es censurable realmente. Sí, o sea, no es una cosa masiva, pero sí es importante señalar que existe, y eso ha tomado nota de la Cancillería y efectivamente está intentando mejorar, ¿no? Hay una cosa particular en el Alto, en Bolivia. Sí. La gran mayoría de los habitantes de esta zona son peruanos. Sí, ¿Cuál es la situación de ellos? son básicamente microempresarios. O sea, yo he estado en el Alto varias veces, he hablado inclusive con el cónsul en el Alto. Son peruanos en el Alto, que es para que la gente nos entienda, digamos, ¿no? La Paz es una especie de olla, ¿no es cierto? No sé si ustedes han ido, ¿no? Sí. Uno baja de 3.800 hasta 3.200, 3.100, y el Alto sería pues el altiplano, digamos, donde queda el aeropuerto, donde ya es casi la meseta, digamos, ¿no? Y ahí vive una cantidad equivalente a los que viven en La Paz, ¿no? O sea,
y básicamente se dedican a la microempresa, al comercio, artesanías de oro, en fin, hay toda es todo un gran emporio, no es como decir que comas, más o menos, para que tengamos una idea, ¿no? ¿Cuándo más o menos va a presentar este interesante proyecto? Yo no presento lamentablemente leyes, porque pero estamos en coordinación, como digo, con la Cancillería, naturalmente la coordinación, y con la propia Comisión de Relaciones Exteriores para ver cómo se puede. Tenemos otros proyectos de ley, como la circunscripción electoral para los migrantes, o sea, para que elijan ellos mismos sus diputados. Ellos eligen al presidente y para diputados por Lima. Pero cuando uno les pregunta si vienen a los diputados por Lima, nunca los ven, pese a que los pueden elegir, digamos, ¿no? Se requiere una circunscripción electoral especial para los peruanos en el exterior, que cómo se divide, cada cuántos peruanos hacen las cosas. También tenemos una propuesta de modificación de la ley del retorno, ¿no? O sea, la ley del retorno lamentablemente ha beneficiado a muy poca gente, un poco más de 300 personas. O sea, si uno mira las curvas y se da cuenta que han migrado más de cientos de miles, se han retornado 300 beneficiados con la ley. Esa ley no. ¿Falta más incentivos? No, sí, falta más incentivos. Por ejemplo, ¿qué se le podría dar? Sí, se requiere no solamente pues facilitarle que tenga su homenaje, qué sé yo, hay que ver las instituciones laborales, en fin, una serie de cosas más, como también hay que canalizar cosas que se están haciendo, o sea, ese esfuerzo, el uso de los dineros que se envían, ¿no es cierto? O sea, hipotecas. Hay países que están mucho más adelantados con nosotros en ese sentido, ¿no? O sea, Ecuador, por ejemplo, o El Salvador, ¿no? Hay países que no es que vivan de las reservas, perdón, de los envíos de dinero de los migrantes, pero sí son importantes, ¿no? Guatemala, El Salvador, México, por ejemplo, es muy importante. O sea, entonces hay que pensar cómo utilizar bien esa plata para que también el que envíe plata cuando retorne tenga donde vivir, porque muchas veces no muchas veces, muy pocas veces en verdad, lamentablemente las familias se acostumbran a recibir el dinero exterior y, como se dice acá, no chambean, ¿no? Son pocos, no hay inversión, ¿no? Claro, entonces es como uno canaliza ese dinero para fines de inversión, ¿no? Muy bien, hay bastante trabajo, evidentemente. Nuestro agradecimiento al vicepresidente del Parlamento andino de Perú, a don Alberto Algancén Merino. Yo quisiera decir dos cosas antes de olvidarme. La primera, que me parece muy importante, y la que va a dar el presidente de la tarde en Naciones Unidas, pero que hay que escucharla, sobre la temática básicamente de la inclusión. Y quería también destacar que ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó finalmente la modificación a la ley del diplomático, que va a beneficiar, en mi opinión, a una cantidad importante, bueno, que va a beneficiar el servicio, porque esta especie de tapón que habían hecho los diplomáticos más antiguos, finalmente se está liberando. Aunque se están quejando de que se está permitiendo la partida de diplomáticos con mucha experiencia. Fíjate, nadie es imprescindible, nadie. Entonces, inclusive, no es cierto, porque finalmente tanto el mejor Wagner como el mejor García de la UNDE, que pasan a retiro, José este año y Alan Wagner el siguiente, siguen siendo coagentes en Caselaya. Entonces, yo creo que el Estado es suficientemente inteligente para saber a quiénes nuevamente llamar y a quiénes no llamar. Entonces, es fundamental que nos entendamos en ese sentido, ¿no? Muchas gracias por la invitación nuevamente.